Hablaremos hoy de profetas. Mejor dicho, hablaremos de dos profetas. En realidad vamos a hablar de uno solo. Pero para introducir al tema de los profetas vamos, como aperitivo, a hablar de otro. Pero el que me gusta es el segundo. Así que si alguno quiere ir al baño, puede hacerlo mientras hablo del primer profeta. Jacques Cassot era en verdad un poeta que vivía bajo el mecenazgo de los cortesanos de Luis XVI, el último de los reyes de Francia. La duquesa de Gramont exigía a Cassot que escribiera poemas que ella después leía, y leía mal parece, en cada reunión que organizaba. Dice el cronista que los invitados no tenían más remedio que escucharla, porque en muy pocos lugares podían encontrar vino y manjares tan exquisitos como en casa de la duquesa. Cassot iba a las reuniones y todos los consideraban un hombre excéntrico. Él decía que buscaba inspiración poética en el susurro del agua en fuentes y arroyos, y que su musa era una musa acuática. Cuando alguien perturbaba las corrientes o se arrojaba al agua, Cassot se enfurecía y perseguía a la persona en cuestión para golpearla. Se quejaba también de los pescadores y bañistas por interrumpirle su comunicación con la musa. Se pensaba además que Cassot, de ese modo, no solo encontraba inspiración poética, sino que le eran reveladas ciertas profecías. Una noche, en una reunión de salón, el ministro y confidente de Luis XVI, Guillaume de Malherbe, dijo: quiero brindar, medio curdela el ministro, quiero brindar por el día en que la razón logre triunfar entre los hombres, a pesar de que yo no estaré aún con vida para verlo, dijo. Y bueno, estas palabras provocaron algunas risas entre los asistentes, pero Cassot no rió. Se acercó al ministro y le dijo que no se preocupara, porque varias personas de las presentes allí no vivirían más de 6 años y lo acompañarían en su ignorancia. Todos lo miraron sorprendidos, creyéndolo loco. En ese momento Cassot miró a la duquesa de Condorcet y le dijo: señora, cuando llegue su fin, usted tomará un veneno para burlar al verdugo. Después Cassot miró a Sebastián de Chamfort y le informó que se cortaría 22 veces las muñecas para no ser ejecutado, pero que no podría impedirlo. También se dirigió al astrónomo Jean Belly y le dijo que sería decapitado. El ministro Malherbe, arrepentido por haber dicho aquella frase acerca de la razón, disimuló un poco su borrachera y preguntó con gravedad a Cassot si alguno más de los presentes iba a padecer tan espantoso fin. Cassot dijo que ninguno moriría así, pero agregó que Luis XVI y María Antonieta iban a morir en el cadalso. Un tal Jean de Larpe tomó nota de lo señalado y dijo que mandaría a Cassot a la cárcel si alguna de sus profecías no se cumplía. Le dijo: mire que yo acá anoté todo, y si alguna de sus profecías no se cumplen, etc. De Larpe adujo que aquellos vaticinios impunes habían perturbado a las personas que ahora pensaban en su muerte. Tras esta intervención de Larpe, la duquesa de Gramont acusó a Cassot de mostrarse poco galante con los invitados. Y en medio de una retórica típica de aquellas reuniones de salón, la duquesa dijo que al fin y al cabo la muerte era segura y que hubiera sido mejor vaticinar alguna noticia, y lo echó a Cassot. Le dijo: tómesela. Las profecías se cumplieron 6 años más tarde, con la Revolución Francesa. La duquesa de Condorcet efectivamente se envenenó cuando la llevaban a la guillotina. Chamfort intentó matarse, pero no pudo, pues le vendaron los brazos para sostenerlo con vida hasta el momento de la ejecución. El astrónomo Belly fue decapitado. Señor. Y desde luego la misma suerte corrieron los reyes, ¿no? Luis y María Antonieta. Segundo profeta. Muy bueno ese, ¿eh? Este era bueno. La pegó toda. Las pegó todas, pero este es mejor. Coignac Odar
gaélico, es nuestro segundo profeta. Alexander Mackenzie, escritor, político, historiador, clasificó las profecías de Odar y las publicó en 1865. Odar nació a principios del siglo XVII y fue conocido en su tierra como Siosaise, un gaélico, un término gaélico que significa el que sabe. Era pelirrojo y muy alto. Usaba una piedra para profetizar o saber qué sucedía con algún personaje que estuviera lejos. Fíjese, adivinaba lo que estaban haciendo los que estaban lejos. ¿Por qué? Porque antes la ausencia era mucho más densa que ahora. Ahora cada vez más difícil estar enteramente ausente. El celular, el teléfono, el correo, etcétera, nos acercan cada vez más y nunca estamos totalmente ausentes. Bueno, este hombre Odar te decía lo que estaba haciendo la persona ausente, especialmente si se trataba de una persona que alguien amaba. La primera de sus profecías la pronunció en 1621. En aquella época vivía en Kintail un hombre llamado Duncan McRae. Un día Duncan quiso saber cómo moriría y consultó a Odar, quien le advirtió que una espada le traería la muerte. La idea no le gustó mucho al consultante. No, claro. A nadie le gusta mucho. No por la forma en que moriría, sino porque era un hombre que llevaba una vida muy tranquila como para terminarla de ese modo. Entonces no creyó en aquella profecía. Algunos años más tarde, un duque inglés arribó un día a Kintail con un grupo de soldados. Se toparon con Duncan y trataron de hablarle en inglés, pero él hablaba solo gaélico y no entendió nada. Le pidieron información acerca de un hombre, un enemigo, y Duncan se asustó, quiso huir, y los hombres del duque creyeron que había querido eludirlos y lo atravesaron con la espada. Se cumplió la profecía. Tiempo más tarde, Odar predijo una batalla, la pérdida de la fortuna de la familia Tarlon, una de las más importantes de Escocia, y otras cosas poco interesantes. Pero la última visión de Odar no le convino. Una vez instalado Carlos II en el trono de Inglaterra, Carlos II es el rey de la Restauración. Carlos I fue decapitado por los hombres de Cromwell, y después de un breve periodo de república, aparece Carlos II, el rey restaurador de la monarquía. Bueno, una vez instalado Carlos II en el trono de Inglaterra, el conde de Seaford, que no era partidario de la Restauración, que era hincha de Cromwell, se escapó, se fue a Francia y dejó en Inglaterra a su esposa Isabel en un castillo. Ahora la Mena, como no tenía ninguna noticia de su marido, pasaba el tiempo y no sabía nada, se inquietó Isabel y mandó a llamar al adivino, a Odar. Odar tranquilizó a la condesa diciéndole que el conde estaba muy sano de cuerpo y espíritu, de muy buen humor y muy feliz. La condesa pidió más detalles, pero el adivino empezó a evadir las respuestas. Al notar su evidente renuencia, la señora recurrió primero a los halagos y luego a la amenaza. Entonces Odar se asustó y dijo: Condesa, debido a vuestra obstinación en averiguar a toda costa lo que solo os hará infeliz, hablaré. El conde no parece siquiera pensar en vos. Lo veo en una bella habitación tapizada con terciopelo y seda, postrado ante la más hermosa de las damas. Le rodea el talle con un brazo y le lleva la mano a los labios. El rostro de la condesa se desfiguró e indignada comunicó al adivino que debía pagar por sus mentiras. Lo condenó a ser decapitado y antes hizo que le arrancaran los dientes. ¿El adivino no sabía que le iban a decapitar si contaba lo que pensaba? No. Bueno. No, parece que no. Y antes de decapitarlo hizo que le arrancaran los dientes. Cuenta Voltaire que el rey Amasías mandó a sacar los dientes del profeta Amos para impedirle que hablara acerca del futuro. Y agrega: esto no quiere decir que sin dientes no se pueda hablar. Todos hemos conocido viejas desdentadas que hablan igual, pero las profecías deben pronunciarse con voz muy clara. Un profeta sin dientes no puede inspirar respeto. Así que por eso le sacó los dientes antes de decapitarlo.
Al día siguiente, Odar fue conducido al lugar de la ejecución. Desde allí, antes de morir, le dijo a la condesa: vuestro linaje, señora, terminará traducido por el dolor. Veo a un caballero, el último de su casa, sordo y también mudo. Tendrá 4 hijos magníficos, pero todos morirán. Y una hija heredará tierras, pero pocos serán sus días en ellas. Luego de la última profecía, el verdugo se ocupó de él. Chao. Era el año 1665. Ese mismo día, el conde de Seaford, el que había huido, regresó de París. Murió 3 años más tarde. Su último descendiente, Francis Humberstone, nació varias generaciones después, en 1774. Se casó y tuvo 4 hijos, que eran los de la profecía. Todos murieron antes que él. El conde quedó mudo. La mayor de las muchachas, Liane, heredó las tierras. Se había casado con Sir Samuel Hood, un comandante inglés. Y el escritor, Sir Walter Scott, era amigo de la muchacha y era también su pretendiente, Scott. Conocía las profecías y temblaba de miedo, pensando que su amada moriría joven, y por eso la acompañaba a todas partes y no dejaba que nadie se le acercara. Un día, sin embargo, los caballos del coche de Mary se asustaron, el coche volcó y Mary murió, y las profecías se cumplieron. Así que dedicamos a nuestros 2 profetas esta charla, a Cassot, que era poeta, y a Odar, que no quiso ser indiscreto, pero fue obligado. El tipo no le quería decir a la mera que el marido estaba agachado delante de la más bella de las muchachas. Pero se lo dijo. ¿Usted qué hubiera hecho? No, pero prácticamente lo obligó la mina. Sí, lo amenazó. Yo no le hubiera dicho nada igual. Le hubiera mentido, usted no... Ahora ella también, que por soñosa, le dijo algo que no le gustaba, lo mandó a matar. Claro, mandó a matar. ¿Qué culpa tengo yo? Habrá dicho el tipo. Usted no manda a matar a su marido, dice que es el que le está metiendo los cuernos. Y no yo, que al final, ¿en qué país vivimos? Además, el profeta no habla por sí mismo, le es dictado. Claro, lo pero que vio dice. cómo son las mujeres cuando el marido le mete los cuernos con la más bella de las muchachas. Se ponen como locas y mandan a decapitar al que se los dijo. Por eso yo nunca le digo nada a nadie, por temor a que me decapiten. Y hay tipos que son batidores y le cuentan cosas a la mujer que pretenden para hacerlas pelear con el novio o algo. Por ejemplo, qué a un tipo le sucio gusta una mina y entonces le empieza a hablar cosas del novio. Si tu novio lo vi el otro día en un tugurio de Villa Crespo con unas minas. Una rata. ¿Funciona? Mira, no le doy bolilla al tipo. ¿Y pero cómo sabe? Yo te iba a dar bolilla, iba a engañar a mi novio contigo. Pero ahora por Batintín, nada. Dice, así que vestite. Lo mejor es hablarle muy bien del novio a la mujer que uno quiere seducir. No, tampoco tanto, Muy señor. bien, hay que hablarle, hágame caso. Pero no es al revés. No, es señor. la táctica al revés. Sí, mire, tengo problemas con mi novio, porque qué sé yo. Oh, pero bueno, pobre, lo hará. Debe ser verdad lo que te dijo. Efectivamente habrá ido a ver... ¿Cómo puede funcionar Habrá ido a ver a eso? Banfield el sábado a las 4 de la mañana. Y ella dice, bueno... ¿Pero eso con un interés, dice usted, subterráneo? ¿Cómo? ¿Con un interés suyo? No, solo por nobleza. Mm. Hay que hacerlo solo por nobleza. ¿Y funciona? No, no funciona, pero usted se queda de lo más contento con usted mismo. Ya que no se puede levantar una mina, por lo menos... Tampoco hundió al otro. Claro. Está bien, le habla a todas muy bien de sus parejas y sus No, novios. me parece extraordinario. Qué suerte que estás con un tipo como ese. Sí, total, la mina si le tienen que dar bolilla le va a dar igual. Y si no le tiene que dar, no le va a dar igual. Así que, ¿qué gana usted diciendo, no, pues el tipo no te conviene? No le diga nunca eso. La mina va a decir, este tarado quiere que yo me pelee con mi novia. Además, por ahí la mina le va a dar la razón, porque está enojada con el novio. Pero después se le pasa el enojo y el que le gusta es el novio, no usted. Quédese tranquilo, no haga nada. No se convierta en un miserable. ¿Cómo no haga nada? No haga nada. ¿Para qué se va a convertir en un miserable si igual no le va a dar bolilla a la mina? O si igual sí le va a dar bolilla. ¿Le va a dar o no le va a dar si quiere darle? ¿Pero cómo? Y uno no importa puede que usted le diga, influir en no, nada. cambiate de novio porque tu novio vive lejos y yo vivo acá a 2 cuadras. No, no le diga eso.
No le diga nada. Si la mina realmente gusta de usted, en algún punto se va a entender con usted. Algo va a suceder, alguito. Una vez que sucedió alguito, usted se encarga de lo demás. ¿Sabés tu novio dónde lo vi, no? Ahí le dice. Ahí por ahí le dice. O no le dice, total, que le importa, mejor. La tipa anda de novio y usted no tiene que andar pagándole copetines. Bueno, pero le hemos contado estas cosas al discotecario. Que es medio batidor, ojo, ¿eh? El discotecario es un alcahuete, se pasa mirando lo que hacen las minas o los novios de las minas que le gustan a él, después va y se lo cuenta. Che, ¿sabés lo que vi? ¿Sabés lo que me enteré? Sí, ¿sabés dónde estaba? Tal cosa. Después le cuento a algunos que sí hacen eso, Guile. Esto aparte del programa. Permiso, le digo permiso al todo el público, los oyentes, la audiencia, gente de Radio El Espectador de Montevideo, del interior del país, voy a hablar con mi compañero. ¿Quién lo hace? Conozco a algunos tipos que lo hacen. Después te digo quién. Me estás cargando. Punto. Continuamos con esta transmisión. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes, amigas y amigos. El discotecario al final me dio un disco que tiene que ver con esta habilidad que tenía este hombre Godard de decir lo que estaban haciendo los ausentes. De esta habilidad para abolir la ausencia en una época en que la ausencia era más fuerte. La ausencia es siempre fuerte, ¿no? Uno está ausente en casi todas partes. Escucharemos el tango que se llama Ausencia. Es un tango del Pelao Castellanos. El Pelao Castellanos era pianista de Gardel. Y esta obra tiene alguna reminiscencia al principio de los tangos de la última época de Gardel. Alguna. Escucharemos Ausencia en la versión de Roberto Grela. Adelante.